acuerdo a como lo hablamos en la clase sincrónica, voy a hacer este video para profundizar un poco más el tema sobre lo que es la estructura la estructura desglosada de trabajo y cómo la podemos llevar como herramienta de buenas prácticas de gestión de proyectos a el enfoque de marco lógico. Ya vimos que vamos a ver unas generalidades, qué es una matriz de marco lógico, por qué es de doble entrada, cómo se construye, qué significa una estructura de desglose de tareas y el árbol de objetivos y la relación que tiene con la EDT. Y posteriormente, la EDT y la relación que tiene con el resumen narrativo. En ese orden de ideas, recordemos que la matriz tiene diferentes nombres. Matriz 4x4 en razón a que tiene 4 columnas, permítame, voy a poner 1, 2, 3 y 4, y tiene 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Y que es de doble entrada porque yo ingreso datos para hacer la lógica vertical de arriba hacia abajo, o también puedo ingresar datos para hacer la lógica horizontal de derecha a izquierda, y que al leer el proyecto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, por todas partes debe obedecer a la estructuración lógica de los pasos que se tienen que dar para que se pueda resolver el problema que originó la necesidad de formular el proyecto. ¿Cómo se construye la matriz de marco lógico? A partir de un árbol de problemas. Ya subí el material en las diferentes pestañas. En las primeras dos pestañas está las diapositivas que estoy utilizando para las clases sincrónicas. Entonces, está el árbol de problemas. El árbol de problemas tiene una relación causal y nosotros lo convertimos en un árbol de objetivos. Ese árbol de objetivos, lo dijimos en la anterior clase sincrónica, el árbol de objetivos es una copia al carbón del árbol de problemas, solo que cambiamos la estructura narrativa problemática por una estructura narrativa de logros alcanzados. Quiere decir que toda la estructura causal pasa a convertirse en una estructura instrumental, que el problema central es una copia al carbón, perdón, el objetivo general del proyecto es una copia al carbón del problema central, que las causas directas se convierten en componentes, en objetivos específicos o en componentes, y que las causas indirectas se convierten en actividades, pero que son la misma narrativa, solo que la pasamos de una situación problemática a un logro alcanzado. Entonces es bastante sencillo. El fin, insisto, he hecho, si no estoy mal, entre 5 y 6 veces la pregunta en diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales, donde le he preguntado a las personas que más saben de esto, qué más proyectos generan de esto a nivel internacional. Bueno, es un fin o varios fines, y no hay un consenso unitario frente a que sea uno o varios. ¿Qué me han contestado? Algunos, digamos que el 50 y 50, algunos dicen que es el fin más importante, por decirlo de alguna manera, y otros que es un resumen de todos estos efectos, que yo lo redacto como un fin. Entonces, cualquiera de las dos para mí está bien. El propósito sí es definitivamente lo que pasa a convertirse en propósito en el resumen narrativo, no puede ser otra cosa que el objetivo general del proyecto, y que es una copia al carbón, solo que escrita en positiva, del problema central. Los componentes pasan a convertirse en, perdón, los objetivos específicos en el árbol de problemas, las causas directas, vamos a hacer todo el resumen. Causas directas se convierten en objetivos específicos en el árbol de objetivos y pasan a convertirse en componentes en el resumen narrativo. Del objetivo específico al componente no hay ni que quitarle ni que agregarle, quedan exactamente igual. De el objetivo específico al árbol de problemas sí hay que cambiarle la estructura narrativa para que sea un logro alcanzado. Y las actividades, que son las causas indirectas en el árbol de problemas, se convierten en actividades o pasan a ser actividades en el resumen narrativo. Entonces, insisto, esto es en mi conocimiento, o sea, no es porque sea nueva la herramienta, esto lleva tiempo, pero en mi conocimiento yo la
Me enfrenté por primera vez a una estructura de desglose de tareas en el año 2021. Antes no hacía mis proyectos así, pero cuando hice el bootcamp para certificarme como PMP con el PMI y posteriormente cuando comencé a hacer la certificación como máster en PM4R, en Project Management for Results, vi que es una herramienta importantísima para que los formuladores de proyectos la utilicen y los proyectos queden mucho mejor definidos. Entonces, cuando pretendemos vaciar la información de una herramienta que es el árbol de problemas a otra herramienta que es la matriz por 4x4, concretamente al resumen narrativo, es necesario entender que se debe delimitar el alcance del proyecto. Es decir, aquí recuerden que nuestra matriz 4x4 es lo que llamamos la estructura analítica del proyecto. Es un resumen, es un proyecto, por decirlo de alguna manera, en etapa perfil, que resume lo que yo quiero alcanzar con el proyecto. Entonces, el alcance del proyecto es ¿qué voy a hacer? Entonces, como eso de qué voy a hacer, el alcance debe incluir todos los procesos para que se incluya, recuerden, esto es una de las cosas donde uno como evaluador como que da más duro, por decirlo de alguna manera. Son dos conceptos. Se debe incluir todo el trabajo requerido y se debe incluir únicamente el trabajo requerido. Todo y único. Todo significa que a veces cuando me piden el análisis técnico y me dicen cuál es la capacidad instalada y cuál es la cadena de valor, entonces yo me doy cuenta que está haciendo falta algo, insisto. Vamos a dictar una capacitación, pero se nos olvidó si es virtual, el aula virtual o el medio donde voy a dictar la capacitación, o si es presencial se me olvidó alquilar el sitio y resulta que ese es un error grave porque cuando llegamos cuando llegamos a dictar la capacitación no está el sitio y entonces eso comienza a retrasar el proyecto y a aumentarle los costos o en últimas entonces nos hacemos debajo de un árbol y dictamos la capacitación por cumplir, pero el objetivo específico no se logró. Entonces, recuerden que son dos hitos, todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido. Entonces, para eso, las buenas prácticas de gestión del proyecto nos regalaron esa herramienta que se llama estructura de desglose de tareas. Y gestionar el alcance se enfoca en definir y controlar qué tareas, qué actividades específicas se deben incluir y qué no se debe incluir dentro del proyecto. Entonces, el alcance del proyecto en el enfoque del marco lógico es el propósito del proyecto. Y el propósito es la solución del problema central identificado. Los productos del proyecto tienen que ver con los componentes. Entonces, el producto es un elemento tangible o un elemento intangible, lo que se llama servicios, o un resultado que las acciones del proyecto van a alcanzar y se parte de la premisa que con el uso adecuado que los beneficiarios les den, se va a resolver su problema. Entonces, en el ejemplo que hay en el aula virtual, si vamos a mejorar la intercomunicación entre dos municipios, vamos a pavimentar la vía. Entonces, todo el producto es todo lo que necesitamos para entregar esa vía pavimentada y el producto específicamente es la vía pavimentada. ¿Cómo se garantiza que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido? Pues a través de la herramienta que es la EDT, que se titula Estructura de Desglose del Trabajo. Conceptos para tener en cuenta. Requisitos de los productos, servicios o resultados. Yo tengo que definir en mi alcance cómo tengo que dar la capacitación. Si va a ser presencial, si va a ser virtual. Si va a ser virtual, tengo que garantizar que los beneficiarios cuenten con las herramientas virtuales para recibir la capacitación. Entonces, en casi todos los municipios hay bibliotecas que tienen algunos computadores al servicio de la población. Entonces, me toca llamar y decirle al encargado de la biblioteca, al alcalde, no sé, al secretario de gobierno, por favor, nosotros vamos a desarrollar estas acciones. Entonces, préstenos la biblioteca para que los usuarios puedan llegar allá y puedan recibir la capacitación.
Entonces, eso es uno de los requisitos. Yo no puedo decir que voy a dictar una capacitación virtual, por ejemplo, en el municipio de La Macarena Meta o en el municipio de Vistahermosa Meta, donde todas las familias no tienen acceso ni al Internet ni a herramientas tecnológicas para recibir la capacitación. Necesitamos validar y controlar el producto, servicio, resultado. Es decir, eso tiene que pasar por un tamizaje que se llama el área de conocimiento de gestión de la calidad del proyecto. Es decir, yo valido y controlo el producto. Estoy diciendo, les voy a poner el ejemplo. Yo puedo brindar un almuerzo corriente o puedo brindar una cazuela de mariscos, un almuerzo premium, por decirlo de alguna manera, un almuerzo de etiqueta. Pero el almuerzo corriente debe tener los más altos estándares de calidad, así como el almuerzo, la cazuela de mariscos, debe tener los más altos estándares de calidad. Entonces, cuando yo valido y controlo mis productos, yo los paso por el tamizaje de la gestión de la calidad del proyecto para saber qué actividades tengo que realizar. Y el enfoque de desarrollo del proyecto puede ser predictivo, adaptivo, incremental o híbrido. Ahorita se está manejando mucho la gestión ágil de proyectos porque cambia el enfoque. Entonces yo construyo mi proyecto con el beneficiario al lado. Porque yo le tengo que preguntarle al beneficiario, venga, ¿será que si dicto una capacitación virtual ustedes sí pueden asistir o no? Porque qué tal yo, lo que siempre les he insistido en las clases sincrónicas, nosotros formulamos los proyectos, no sé, en Barranquilla, o formulamos los proyectos en Armenia, o formulamos los proyectos en Villavicencio, y resulta que los campesinos están en un sitio donde no tienen acceso a las herramientas tecnológicas para recibir una capacitación virtual. Y yo elucubrando cosas en mi cabeza diciendo, sí, no, es el mejor proyecto. Vamos a dictar la capacitación y ellos no entendieron, porque ni siquiera algunos pueden acceder a las herramientas, no saben cómo conectarse. Si uno es profesional todavía le queda difícil conectarse con Teams, con Zoom, con Meet, imagínense a ellos. Entonces, la gestión ágil de proyectos, yo me siento con los beneficiarios y yo construyo un proyecto que realmente sea pertinente para la realidad de ellos. La estabilidad en los requisitos. O sea, si los requisitos van a cambiar, si me dicen no, a ver, José Tevere, usted tiene que ir y dictar una capacitación. ¿Cómo? Puede ser presencial o puede ser virtual. Entonces ahí no hay estabilidad de requisitos porque desde el principio no me han dicho tiene que hacer esto específicamente. Entonces ahí puedo cambiar y me puedo sentar con ellos en un enfoque ágil de proyectos. Y la gobernanza. La gobernanza, hay muchos profesionales a los que no les gusta realmente formular proyectos con la comunidad porque dicen que ellos son complicados, etcétera, etcétera. Yo personalmente he aprendido que es mucho mejor y casi siempre cuando yo puedo ir a recabar la información que necesito para mi proyecto, yo busco comunicadores claves. ¿Qué son los comunicadores claves? Son esos líderes sociales que tienen voz y voto y que la ciudadanía los escucha. Entonces yo reúno a todos los posibles beneficiarios, les digo, venga, escojan a uno que sea comunicador clave de ustedes y ese va a ser parte de la directiva del proyecto. Eso, algunos de ustedes me dirán, no es complicarse demasiado. De hecho, en una reunión reciente que estuvimos con una profesional en México, decía que para nada le gustaba ese enfoque porque eran muy complicados. Yo he descubierto que nos evitamos muchos problemas. Porque no necesariamente es hacer lo que ellos quieran, es mantenerlos informados. Y a veces la información sirve. Entonces, los procesos para crear la EDT, primero planificamos la gestión del alcance, es decir, el equipo del proyecto se sienta y dice qué va a hacer. Segundo, para entregar lo que decimos que estamos entregando, recopilamos los requisitos, es decir, qué necesitamos para llegar a cumplir este alcance al 100% en términos de tiempo, de calidad y de costos. Después de que recopilemos los requisitos, volvemos a cernir, volvemos a pasar por el sedazo las actividades para saber exactamente cuáles son las que van a quedar. Eso es definir el alcance y después creamos la estructura de desglose de tareas. Entonces, ¿qué es construir la estructura de desglose de tareas? Es con base en los productos que vayamos a entregar, en los documentos que tenemos del proyecto, coger y descomponer cada una de esas actividades que hacen parte de las causas indirectas del árbol de problemas, que se convierten en actividades y saber qué necesitamos para
para desarrollarlos. Entonces, estos son los elementos, el acta de constitución del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y creamos la EDT. ¿Qué es la EDT? Una subdivisión de las actividades para saber qué necesitamos hacer para alcanzar a entregar el producto, el beneficio social y los insumos que requerimos. Entonces, ¿qué es descomponer el trabajo? Es una técnica para dividir y subdividir el alcance del proyecto en entregables más pequeños y que sean más fáciles de manejar y de controlar. A mí no me gustan. Vea, si ustedes van a formular un proyecto y me van a contratar a mí como evaluador, yo las generalidades inmediatamente las rechazo. Dictar una capacitación, no. Vamos al detalle, porque ¿qué es dictar una capacitación? ¿A quién vamos a contratar? ¿Durante qué tiempo? ¿Dónde lo vamos a alojar? Esa contratación lleva incluido tiquetes, lleva incluido viáticos, lleva incluido almuerzos o es un pago general. ¿Por qué? Porque si yo dejo las cosas demasiado genéricas, demasiado generales, eso no se puede controlar. Yo he visto capacitaciones, se los aseguro, en municipios que cobran 7,5 millones y traen a un técnico que ni siquiera sabe hablar y dura 2 horas enredando a los beneficiarios y ellos se paran, obviamente, de mal genio, diciendo esto es un robo. Y va uno a ver y, bueno, yo no puedo acusar a nadie, pero he visto eso. Una persona que no sabía manejar el tablero, que no sabía escribir, escribía con unos horrores de ortografía, diccionaba muy mal, es decir, hablaba, no se le entendía lo que decía. 7,5 millones y les estoy hablando hace más de 10 años, vi ese exabrupto. Entonces, cuando nosotros dividimos el trabajo en unidades más pequeñas, podemos controlar mejor el presupuesto, mejor el tiempo y mejor la calidad del proyecto. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT, para lo cual se puede estimar y gestionar el curso de duración. A ver, viene el objetivo general. Del objetivo general vienen los objetivos específicos que ustedes saben que en el resumen narrativo se convierten en componentes. Debajo de los componentes yo tengo que definir cuáles son los productos que engloban ese componente. Un componente puede tener un producto o puede tener varios. Mínimo, cada componente debe tener un producto. Entonces, para alcanzar a ese producto yo tengo que tener unos entregables debajo y los entregables, debajo de los entregables está el paquete de trabajo. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una fábrica de camisas, una fábrica de camisas. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general es producir 10 camisas. Ese es el objetivo, sí. Digamos que el componente, no el objetivo general, sino el objetivo específico, perdón, es fabricar 10 camisas en un día porque las tenemos vendidas. Entonces, para lograr esas 10 camisas, por debajo del producto está el entregable. Entonces yo me reúno con mis sastres y les digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces los sastres dicen, venga, son 10 camisas en un día, bueno, vamos a ponerla más difícil, son 100 camisas en un día y tengo 3 sastres. Vendí 100 camisas, pero las tengo que entregar mañana. Entonces un sastre me dice, venga, en vez de ponernos uno a cortar, el otro a coser y el otro a empacar, los 3 todos dediquémonos a cortar. Entonces el entregable para poder cumplir con ese objetivo es que los 3 sastres pongámosle un tiempo, en 3 horas me hayan cortado la horma de 100 camisas. Entonces el primer entregable son 100 camisas cortadas. Vamos a hacer el segundo entregable. Entonces, después de que estén cortadas las camisas, dicen los mismos sastres, venga, no pongamos a uno a cortar, al otro a coser, los 3, cada uno va a coser 30 camisas. Entonces yo digo, listo, segundo entregable. En las segundas 3 horas del día, vamos a suponer que el día tiene 8 horas, en la segunda 3 horas del día, como ya tenemos las 100 camisas cortadas, es el primer entregable, 100 camisas cortadas, el segundo entregable son 100 camisas cosidas. Entonces, los 3 sastres se dedican a coser 100 camisas. Al final de las 3 horas yo paso revista
¿Qué hubo? ¿Terminaron o no terminaron? Sí, tenemos 100 camisas cosidas. Ese es el segundo entregable. Tercer entregable, 100 camisas con los botones pegados. Entonces los sastres dicen no hay ningún problema. En una hora, los tres trabajando al mismo tiempo, podemos pegar los 100 botones. Entonces el tercer entregable son 100 botones pegados. Entonces, démonos cuenta. El componente son 100 camisas, fabricar 100 camisas en un día. Primer entregable, porque se supone que ya tengo la tela y si no tendría que ir a comprar la tela. Pero el primer entregable, ya tengo la tela, entonces son 100 camisas cortadas en 3 horas. Segundo entregable, 100 camisas cosidas en 3 horas. Tercer entregable, 100 camisas con botones puestos en 1 hora. Y cuarto entregable, 100 camisas empacadas porque ya están cortadas, cosidas con los botones pegados y 100 camisas empacadas en 1 hora. Estoy poniendo un ejemplo traído de los cabellos muy coloquial para hacerme entender. Entonces, el producto final son 100 camisas fabricadas. Los entregables son 100 camisas cortadas, 100 camisas cosidas, 100 camisas con botones pegados y 100 camisas empacadas. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, el primer entregable son 100 camisas cortadas. Entonces, primera actividad, 100 camisas medidas, porque de pronto me pidieron de diferentes tallas. Entonces uno, digo yo, se encarga de las tallas S, el otro se encarga de las tallas M. Entonces cojo ese entregable y comienzo a hacer paquetes de trabajo. Yo recibí una pregunta en la clase sincrónica que quiero contestarla. ¿Es más complejo? No. No es más complejo, es que estamos acostumbrados a entregar actividades genéricas y al final, por eso se llama gestión ágil de proyectos. La agilidad no es de desarrollar menos acciones. La agilidad es que las acciones que estoy desarrollando me garanticen el cumplimiento del objetivo. Entonces, al final, el pensar un poco más en ese desglose de tareas es beneficioso para el proyecto porque vamos a evitar desperdicios, vamos a evitar retrabajo, vamos a evitar pérdidas de tiempo, vamos a evitar conflicto dentro de nuestros ayudantes. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. Entonces, insisto, hay hitos del proyecto, hay cosas que yo tengo que medir. Entonces, lo que les decía ahorita, vamos a cortar 100 camisas. Primera pregunta, ¿todas tienen la misma talla? ¿Todas son camisas M o son camisas diferentes? Porque si son camisas diferentes, entonces aquí es necesario descomponer un poquitico más para que no todos me vayan a entregar camisas M. Entonces depende, pero en mi concepto, después de que yo aprendí a hacer las EDTs, he mejorado muchísimo en la formulación de proyectos. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto. Actividades para descomponer, identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado. Estructurar y organizar la EDT, descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados del nivel inferior, desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes del EDT y verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado. Ni demasiado molido, demasiadas actividades que ya no vale la pena, por decir algo. Cuando yo le digo a mis sastres, usted se va a encargar de las camisas talla S, yo no puedo seguir descomponiendo. Bueno, entonces coger el metro, medir la tela, no, hasta allá no. Ya diciendo, usted se me encarga de las tallas S, usted se me encarga de las tallas M, usted se me encarga de las tallas L, es más que suficiente, creo yo, para saber qué tiene que hacer cada uno. Ya irse uno a lo menudo de que cogió el metro, la midió, trazó hasta allá no. Y elementos de la EDT. Entonces, seguimos aplicando la lógica vertical. Lo que yo les decía, hay un objetivo general del proyecto que es el propósito y antes el problema central. Hay unos componentes que antes son objetivos específicos y antes son causas directas. De cada componente en la EDT, lo nuevo es que de cada componente yo tengo que pensar en productos, en resultados. No puedo tirarme como hacen muchos, que yo sencillamente defino el componente y paso aquí de una vez a las actividades. No, yo tengo que pensar en los entregables y en los productos. Perdón, en los productos del componente mínimo, un producto por cada componente. Entonces, debajo del componente está el entregable, lo que yo les digo.
Si yo quiero fabricar 100 camisas en un día, primer entregable cortadas, segundo entregable cosidas, tercer entregable botones puestos, cuarto entregable dobladas. Entonces sí puedo del producto definir cuáles son los entregables y en qué momento me tienen que entregar ese reporte de que se realizó lo que yo, bueno, no yo, lo que el PMI define como entregable y por debajo los paquetes de trabajo que se requieran. Tan complejo como sea necesario medir o tan general como sea necesario, que quede muy claro que aquí se pueda establecer una cadena de valor y que realmente estas actividades me aseguren la entrega del producto, del paquete de trabajo, del entregable y del producto con las tres restricciones: tiempo, calidad y alcance. Entonces, ¿qué sigue? Pues vaciamos la EDT en el proyecto. El propósito sigue siendo el mismo. Aquí, sencillamente de los componentes, nosotros agregamos, porque los componentes son los objetivos específicos del árbol de objetivos y las causas directas del árbol de problema, agregamos los productos. Yo diría que dependiendo la complejidad del proyecto, yo agregaría hasta los entregables. Es decir, aquí en estos componentes yo puedo definir el componente como tal, los productos que hacen parte de ese componente y si ustedes lo consideran necesario, no es obligatorio, yo lo estoy haciendo, los entregables. Debajo aquí en las actividades, los paquetes de trabajo y las actividades. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los componentes se redactan en forma de productos resultados, o sea, es la acción más un verbo en participio pasado. El logro, perdón. El logro más un verbo en participio pasado. Camisas cortadas. Camisas cortadas. Ese es el componente. Perdón, aquí es camisas fabricadas. El componente, el componente es 100 camisas fabricadas. Me estoy confundiendo. 100 camisas fabricadas. Los productos también número con verbo en participio de pasado. Los entregables igual. Entonces, si el producto es 100 camisas fabricadas, el primer entregable son 100 camisas cortadas. Tiene la misma estructura, 100 camisas cortadas. El paquete de trabajo y las actividades ya comienzan con un verbo en infinitivo porque ya no las he realizado. Esa es más o menos como la mnemotecnia. Estructura de la EDT para facilitar la identificación de sus diferentes niveles. Propósito del proyecto: el impacto esperado de los componentes del proyecto se redacta con un verbo en infinitivo. Propósito del proyecto. Entonces, qué sé yo, contrato número 003, entregado. Vamos a suponer que ese es para seguir con lo de las camisas. Componentes: el conjunto de productos agrupados según su naturaleza, se redacta con un verbo en infinitivo. Entonces el primer componente, contrato 003, primer componente, 100 camisas entregadas, 100 camisas fabricadas y entregadas, se redacta en un verbo en infinitivo. Productos: el resultado agregado de los entregables del proyecto se redacta con un participio pasado y un sustantivo, 100 camisas entregadas. Aquí el componente es 100 camisas entregadas, el producto son 100 camisas fabricadas. Porque para poder entregar las 100 camisas primero necesito fabricarlas. Los entregables: servicios, bienes y trabajos que produce el proyecto mediante la ejecución de los paquetes de trabajo. Entonces lo que le digo aquí, entregable número 1 se redacta con un participio pasado y un sustantivo. 100 camisas cortadas. Paquetes de trabajo: aglutina los grupos de actividades o tareas que se realizan para lograr un entregable. Se redacta en participio pasado y un sustantivo. Entonces, el primer paquete de trabajo es cortar efectivamente las camisas. Entonces, yo tengo que entregarle la tela a los sastres, ellos tienen que ponerse a cortar, etcétera, etcétera. Y la actividad, el nivel más bajo de la EDT, son las tareas que se tienen que realizar para lograr un entregable. Entonces, las tareas son para 100 camisas cortadas, entonces primero medir la tela, segundo tener a mano las guías, tercero definir el corte de acuerdo a los
a las medidas, etcétera, etcétera. Insisto, hay cosas que no se deben llevar tan al detalle porque se supone que es la experticia del operario, prácticamente. Entonces, volvamos otra vez a nuestro amigo Jorge Luis. Este es el árbol de objetivos que nosotros dijimos y vamos a construir la EDT. Entonces, decíamos nosotros aquí que el entregable número 1 es aumentar o mejorar los ingresos y que para mejorar los ingresos él debería hacer un curso de cualificación. Entonces, este es el entregable, pero nosotros dividimos en dos paquetes de trabajo. Una es averiguar qué vacantes hay, y segundo, averiguar qué cursos hay y hacer el curso. Entonces, si ustedes analizan, esto lo estoy subiendo en el aula virtual, pero si ustedes analizan, estas tareas no van al detalle. No estoy diciendo acá, Jorge Luis, coja un bus y vaya y abra. No, estoy detallando someramente las actividades que yo creo que él tiene que realizar para poder asegurar que él conozca bien cuáles son las vacantes que hay y segundo, cuáles son las actividades para ir a hacer el curso. El segundo componente, que es mejorar sus habilidades de manejo de sus recursos, también tiene que ir a hacer un curso, pero primero tiene que conocer cuáles son los cursos más adecuados, etcétera, etcétera. Eso es una ruta, un charter, un mapa que me va guiando de tal manera que haciendo estas actividades yo logro esta entregable, que los dos entregables logran el producto y que con el producto yo va a ser parte de la solución del problema. Después, nosotros vaciamos esta estructura de desglose de tareas, que yo se las mostré como un organigrama, la vaciamos en un diccionario de la EDT. Exactamente lo mismo, o sea, no nos puede quedar nada por fuera. Y el diccionario de la EDT lo vaciamos en el resumen narrativo. Entonces, como yo les decía, el propósito queda exactamente igual. Los componentes, yo agrego, dentro de los componentes, agrego los productos, porque los productos me permiten definir ese componente para dónde va. Cada componente debe tener al menos un producto. Y dentro de las actividades, aquí, los paquetes de trabajo y las acciones, las actividades como tal, que me van a ayudar a conseguir el logro. Hasta aquí va este video, me quedó un poquitico largo, son 32 minutos. Nos vemos en la clase sincrónica, lo quise hacer para que ustedes puedan ver y no se me vayan a cargar con la EDT, créanme que no es más trabajo, uno se acostumbra a hacerlo, pero lo que sí necesitamos es mejorar la formulación de los proyectos para acceder a más recursos y para que realmente los recursos se conviertan en el hito que necesitan los beneficiarios para mejorar su calidad de vida. Nos vemos en las clases sincrónicas.